Me encontraba hace años cuando todavía residente en el Hospital Nacional Rosales y tuve la oportunidad de atender a un paciente en el área de cirugía. Había tenido una laparotomía exploradora y la herida se le había infectado y estuvo ingresado como 3 semanas. Siempre que yo llegaba a curarlo, le preguntaba, mire, don Iván, ¿le duele? Porque lo voy a curar. No, no me duele, cúreme. Y lo curaba sin ningún problema. El paciente evolucionó bien, se fue a su casa y por alguna razón el tiempo pasó y tuvimos la oportunidad de llegar a ser amigos, verdaderamente amigos, años después. Y ya cuando teníamos ese clima de confianza, doctor, usted me salvó la vida. Pero ¿sabe qué? Esas curaciones que usted me hacía, si yo porque solo era macho, yo no decía nada, pero yo quería levantarme y gritar y salir corriendo. Allí aprendí algo, que es bien importante como médicos, nuestra finalidad principal es curar, pero una de las razones importantes de la medicina es proporcionar alivio del dolor al paciente. Y eso va a hacer que nuestro paciente se sienta bien en una institución, que él pueda sentir que recibió un trato digno. Y en la parte, pues, de nuestras labores, que el paciente vuelva con nosotros porque tuvo una grata experiencia. En base a eso, vamos a hablar rapidito porque todo esto ya lo conocemos, de qué es el dolor posoperatorio. Básicamente es el dolor que se desencadena después de una cirugía, por la operación en sí, por el material que se puede utilizar, por ejemplo, en las cirugías ortopédicas, y que la finalidad de proporcionar o verificar que nuestro paciente no tenga dolor es que esto le va a dar un alivio y va a mejorar la calidad de vida del paciente. El dolor después de una cirugía se llama agudo cuando ocurre en el periodo inmediato de una cirugía, pero si no se trata bien ese dolor, el dolor se puede cronificar. De hecho, se habla que más de 3 meses de dolor en algún sitio quirúrgico es un dolor crónico relacionado a la cirugía, y la forma en que nosotros aliviemos el dolor en el prequirúrgico incluso tiene mucha relación en impedir el dolor crónico posoperatorio. Ahora, tenemos que evitar los efectos adversos y por eso tenemos que conocer mucho más del dolor, empaparnos de los medicamentos y de las estrategias para poder aliviar el dolor. Y eso involucra evitar la cronificación de un dolor que le va a facilitar al paciente la rehabilitación. Y debemos, como cirujanos, como internistas, como médicos, que al final todos somos médicos, pues apoyarnos en los que saben del dolor, que son a veces los anestesiólogos, y pues pedir ayuda cuando el dolor de un paciente después de una cirugía es importante, y verificar la noche de la cirugía cómo está el dolor. Muchas veces, pues, por las múltiples ocupaciones, los múltiples pacientes, podemos incluso creer que un paciente operado esté con dolor y sea normal, cuando hoy por hoy tenemos muchas armas para poder disminuir el dolor, y se habla de la analgesia multimodal, que básicamente es combinar diferentes estrategias y medicamentos para poder potenciar el control del dolor y minimizar el uso de opioides. Pero tampoco tenemos que tener miedo de usar opioides cuando es necesario. La combinación de los analgésicos con los opioides nos permite utilizar dosis mínimas de cada uno de los medicamentos, aliviar el dolor y disminuir los efectos secundarios. Pacientes pueden tener náuseas, por ejemplo, cuando usamos solo tramadol, pero ¿qué tal si lo combinamos? Y utilizamos dosis pequeñas de AINE y dosis pequeñas de un opioide como el tramadol. Básicamente, eso es la analgesia multimodal, que busca la recuperación y la satisfacción de nuestro paciente. El dolor agudo es el que inicia durante el postquirúrgico inmediato. Cuando el paciente sale de la unidad de recuperación, bueno, usualmente en la unidad de recuperación
puede que esté todavía un poquito somnoliento, puede que tenga poco dolor, pero una vez pasa el efecto de la anestesia, el dolor puede sobrevenir. Y recordemos que un paciente puede estar dormido o sedado y con dolor. Y el dolor no es bueno. Puede dar arritmia, puede dar hipertensión arterial, puede alterar las rutas metabólicas y haber hiperglicemia. Y esto se vuelve más importante cuando la edad es avanzada, cuando nuestro paciente tiene cardiopatías, hipertensión, diabetes mellitus, por ejemplo. Entonces, las causas del dolor después de una cirugía pueden ser, como lo explicamos, el propio acto quirúrgico, factores individuales del paciente, como sabemos, las mujeres tienen un mayor umbral del dolor y hay hombres que pues somos más sensibles ante el dolor. Pero una causa muy importante, un tratamiento analgésico inadecuado pre, durante y después de la cirugía. Y ahí es donde podemos nosotros tener mucha influencia para cambiar esta condición de los pacientes. No es normal que un paciente tenga dolor. Para eso tenemos muchas herramientas para poder paliar este dolor. Ahora, estudios que se realizaron en el 2015 hablan de que el dolor puede ser de moderado a severo hasta en 7 de 10 pacientes después de una cirugía. Entonces, la incidencia de dolor es muy frecuente. 7 de 10 pacientes después de una operación van a tener dolor moderado a severo. Como cirujano, realmente es una gran satisfacción que de pronto tenemos un paciente que llegó con un piocolecisto, se operó y a veces hasta incluso tuvo que hacer una cirugía abierta, pero después cuando lo vemos en el postquirúrgico, ¿le duele? Sí, me duele, pero realmente no me duele como cuando vine. Y eso nos da una gran satisfacción. Pero tenemos que saber cómo medir el dolor de nuestro paciente. Y eso empieza en el prequirúrgico, que usted tiene que conocer, como lo hacemos siempre, por ejemplo, los medicamentos que nuestro paciente toma. Todos los medicamentos que toma son importantes. A veces ya tienen tratamientos con opioides previos, con analgésicos previos, y lo tenemos que tener en cuenta para poder buscar la estrategia. Ahora bien, hay muchas estrategias que no alcanzaría a mencionarlas todas para aliviar el dolor. Medicamentos que reducen la ansiedad pueden utilizarse incluso en personas que están muy ansiosas. Por eso a veces los anestesiólogos, cuando hacen la evaluación médica prequirúrgica, le pueden dejar un tranquilizante, un sedante al paciente para que la noche anterior pueda pues, dormir, disminuir el estrés y disminuir la ansiedad. También podemos utilizar analgesia local en la herida quirúrgica. Cuando ya al finalizar la cirugía utilizamos, por ejemplo, lidocaína en la herida operatoria, analgesia intravenosa que tenemos AINES y opioides que lo podemos combinar y también terapias no farmacológicas que, dependiendo del caso, calor, frío o incluso musicoterapia está plenamente demostrado que puede funcionar incluso para aliviar el dolor. Y finalmente, podemos utilizar una de las opciones que tenemos acá en Laboratorios Viejosa, que es el Valgiadex. Ahora bien, el mecanismo de acción tiene que ver con los receptores importantes del dolor a través del bloqueo de los receptores COX-1 y COX-2. Y recordar el nombre fácil de aprender. Valgiadex, la B, que viene de Viejosa, y la palabra algia de el dolor. Fácil de recordar y es una opción muy importante. Básicamente es de ketoprofeno. Una opción muy importante para el alivio del dolor.